La literatura mapuche es una expresión de la cultura, la memoria y la resistencia de un pueblo originario que ha sufrido la opresión y el despojo de sus tierras, su lengua y su identidad. A pesar de las dificultades históricas, los escritores y escritoras mapuche han logrado desarrollar una producción literaria rica y diversa, que abarca desde la tradición oral hasta la escritura bilingüe, desde la poesía hasta la narrativa, desde la espiritualidad hasta la política. En este documental exploraremos las transformaciones estéticas, los temas y las voces de la literatura mapuche contemporánea. Las y los escritores parte de este seminario a través de sus testimonios, sus lecturas y sus reflexiones nos acercarán a la belleza, la complejidad y la vitalidad de la literatura mapuche. Una literatura que nos invita a dialogar, aprender y a respetar la diversidad cultural de nuestro país. Ese espacio y ese saber propio. Feminismo, racismo y decolonialismo. Una vez al perder la tierra, ¿no es cierto? Seminario Nacional sobre Desde los discursos de la nación mapuche, el relato mapuche contemporáneo. De lengua, literatura y comunicación mediante la línea de la literatura. Agradecemos en primer lugar a los invitados, los y las Lamien Graciela Huinao, Mariela Fuentalba Millaguir, Utral Vargas Guayquimilla, David Niñir, Javier Milanca, Pablo Llenao, Luis Mitrigual y Pedro Melinao. Las colegas Patricia Enríquez de la Universidad de Concepción y Maritza Burto de la Universidad del Biobío. Yuculente ni eventual, Quiñeque Sumu, Huifique Sumu, Mapuche Quinunme. Agradezco mucho esta invitación que nos ha convocado la Lamien Mabel. Agradezco la presencia de colegas de Eimul Puchilcatufe, de estudiantes. Como mencionaba Mabel, el pueblo mapuche somos una cultura milenaria con su propia filosofía de vida y por lo tanto con un propio idioma y con una propia literatura. Voy a compartir, regresé a la ruca de mis abuelos con el fogón encendido y volví a escuchar de nuevo sus voces, sus cantos, sus palabras en Mapuzungún. Abordaré sin duda los mensajes desde su lengua, pues son las lenguas la manera más precisa de decir lo que la cultura representa. Y aunque se trate de un solo pueblo, es preciso dimensionar el territorio desde donde se construye, el espacio desde nuestro Huilnín, desde el Lof, desde la Iyarrehue, sin tergiversar, sin interrumpir ese espacio y ese saber propio. Homogéneas y plurales de mujeres que sufren una serie de violencias interseccionales y opresiones de género. En esta lectura postulamos la noción de subjetividades intersticiales y nomádicas para la representación de las mujeres de los relatos, las que devienen en capas identitarias complejas, cuerpos itinerantes, fragmentados, vulnerables y vulnerados por el abuso de la fuerza y la discriminación de clase, raza y género. Se trata de retazos de cuerpos que se arman y rearman constantemente al compás de la metaforización de una naturaleza cuyos tópicos, como la maleza, la tierra y el barro, acompañan. Las mujeres escritoras mapuche han tenido un rol fundamental en la preservación, la difusión y la renovación de la cultura mapuche, así como en la denuncia de las violencias y las discriminaciones que han sufrido como pueblo y como mujeres. Su escritura es una forma de resistencia y de afirmación de su identidad, de su lengua y de su cosmovisión, frente a los procesos de colonización, asimilación y marginación que han sufrido por parte del Estado y la sociedad chilena. Crean una literatura híbrida, bilingüe, intercultural, que dialoga con la tradición y con la innovación, con lo propio y con lo ajeno, con lo ancestral y con lo contemporáneo. Las mujeres escritoras mapuche también se enfrentan a las interseccionalidades, es decir, a las múltiples formas de opresión y de exclusión que se cruzan: machismo, patriarcado, violencia de género, invisibilización. Como mapuche, sufren racismo, el genocidio, el despojo, la represión, la negación de sus derechos.
pero como escritoras sufren la censura, la estigmatización, la falta de reconocimiento y de apoyo. Estas interseccionalidades las obligan a luchar y buscar reivindicar su dignidad y su autonomía, a denunciar las injusticias y las desigualdades, a buscar alianzas y solidaridades con otros movimientos sociales y culturales. Las mujeres escritoras mapuche son un agente de cambio, de transformación y de emancipación. Son portadoras de una voz propia, de una mirada crítica, de una propuesta estética. Son herederas de la cultura milenaria, de una sabiduría ancestral y de una esencia femenina. Y lo que me tocó incursionarlo con la poesía fue transcribir las canciones. Transcribía las canciones y paraba en pausa, verso, y empecé como... Tenía un cuaderno de canciones que las sacaba de la radio, del cassette. Una vez la profesora me pilló un cuaderno, hizo clases con un tema que había ganado la OTI, ¿cachai? La OTI, el carnet. La OTI, y era un tema de un músico que me gusta mucho, que es Fernando Viergo. Había ganado un tema de la canción Agua Luna. Creo en el Padre y en el Hombre, pero no creo en el mar. ¿Por qué? Porque en el cielo vuelan las antenas con radar. Y escribí todo, me sacó a mí, pues hice una clase con eso. Yo a todo esto no canto nada, pero sí tengo una propuesta musical con un músico, grabamos un disco. Y en mis poemas son un set para la propuesta que tenemos con Pedro de Piedra. Incursionamos la experimentación, en los sonidos, en lo electrónico, y mi poesía es como el sonido. Me gusta también, bueno, los pulsos de todos los que conocemos. Estoy pensando, por ejemplo, en las novelas de Agatha Christie, que era una escritora húngara, pero que escribió siempre en francés. Y por eso su estilo es tan particular, porque uno lee a Agatha Christie y es como leer una pequeña novela infantil, pero de horror. Mi primera pregunta es, ¿cuál es tu concepto de literatura contemporánea mapuche? A ver, entiendo lo de contemporáneo como lo que está sucediendo ahora. Habría que ver desde cuándo es contemporáneo, como desde los años 90 para adelante o quizás atrás. Pero en el caso de la literatura mapuche me parece que tiene especificidades complejas porque nace como oralitura, ¿no es cierto? Los Nutrán, los Epeu eran orales, eran relatos orales. Entonces, quizá en el tema mapuche, quizá lo contemporáneo es cuando se empieza a fijar en papel, cuando la literatura mapuche cambia desde la oralitura a la puesta en papel. Ahora, ¿cuándo sucede eso? No lo tengo bien claro. Creo que Sebastián Queipule hizo los primeros poemarios mapuches, pero ya como desde los años 60. Ahora, sí entiendo, siguiendo con ese hilo, que cuando hablamos propiamente de lo contemporáneo, estamos hablando como de una tercera oleada de escritores mapuches, cuando ya se atreven, no es que se atrevan, cuando empiezan a hacer narrativa, ya, propiamente tal. Porque la literatura mapuche fue poesía mapuche durante mucho tiempo, hasta entrada de los años 90, 2000. Y ahora hay harta narrativa, tenemos a Iván Coñacara, Daniela Catrileo, Marco Guayquilaf, hay hartos narradores mapuche últimamente. La importancia de la literatura contemporánea mapuche en Chile radica en que aporta una visión alternativa, crítica y plural de la realidad, que cuestiona los discursos hegemónicos y monoculturales que han invisibilizado y marginado a los pueblos indígenas. La literatura mapuche contribuye a la construcción de una sociedad más democrática, intercultural y respetuosa de la diversidad. La literatura mapuche enriquece el patrimonio cultural de Chile y del mundo, al ofrecer una estética propia basada en los valores, las creencias, los mitos y las experiencias de un pueblo milenario.